Bien, quiero reflexionar con ustedes lo importante que es Jesús cuando nosotros como seres humanos, por diferentes motivos y razones, vivimos con una conciencia culpable. Hay momentos en que los padres nos echamos la culpa en nuestra relación con nuestros hijos, o si ellos se alejaron de la iglesia, o algún familiar, algún cercano, algún hermano, y a veces sentimos que hemos hecho algo mal y nos sentimos con conciencia culpable. Pero hay un Jesús que está allí para ayudarnos. Y el texto que quiero leer con ustedes, sobre el cual estoy basando la reflexión de esta mañana, está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y allí el apóstol Juan señala y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje, que es muy conocido para nosotros, muy citado en los estudios bíblicos inclusive, yo quiero destacar tres conceptos que se encuentran aquí en el texto. El primero de ellos es la predisposición que Dios tiene para perdonar, porque si ustedes se fijan, el texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, está la predisposición de Dios. Y cuando dice que Él es fiel y justo, hay un texto ahí que en Timoteo, en segunda de Timoteo, cuando dice, no lo voy a buscar, pero Pablo le dice a Timoteo: aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces, si ustedes se fijan, eh, eh, este texto que acabo de leer acompaña lo que estoy diciendo en este momento, que está en Primera de Juan, que Dios tiene la predisposición para perdonar. Es decir, yo no necesito convencer a Dios de alguna manera para que a ver si Él me perdona. No, Dios tiene la predisposición a perdonar. Y recuerden que Jesús a Pedro un día, cuando le preguntó cuántas veces debo perdonar, Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Y esa es una figura de lenguaje para decir siempre, porque si no tendríamos que perdonar hasta 490 veces. No, es la figura de lenguaje que el Señor se expresa para decir siempre debo perdonar. Y si me invita siempre a perdonar es porque Él tiene la disposición de siempre perdonar. Este es el primer concepto que encuentro en este versículo. El segundo es la condición que Dios pone para perdonar. Y lo dice el texto en su primera parte: si confesamos nuestros pecados, entonces dice el texto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que el Señor nos perdona nuestros pecados. Sin embargo, eh, ese texto se está refiriendo allí a la necesidad que nosotros tenemos de reconocer que hemos pecado y necesitamos confesarle. Ahora, esa confesión debe brotar de un corazón contrito, de un arrepentimiento genuino. Es decir, esto no es como un sacrificio que yo tengo que hacer, ¿no? Eh, no es un asunto de tiempo, bueno, más adelante quizás, no, no. Eh, Esto debe brotar del corazón, debe ser como una,
una liberación, de manera que uno pueda tener ese deseo de pedir el perdón para que Dios lo otorgue. Y el tercer aspecto es el alcance que tiene el perdón. Porque si ustedes se fijan, el texto bíblico dice, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y agrega, y limpiarnos de toda maldad. Así que el alcance del perdón va un poco más allá de simplemente, y que no es poca cosa, ¿no es cierto?, recibir el perdón de Dios. Pero Dios, además de perdonarme, Él quiere limpiarme o quiere purificarme. Así que, hermanos, el acto perdonador de Dios nos alcanza en estos dos aspectos. Nos otorga Dios su perdón, porque el perdón lo que hace es quitar la culpa de ese acto cometido, pero como va un poco más allá el Señor, el perdón entonces alcanza no solamente el perdón, sino la condición interior nuestra. O sea, el Señor quiere limpiarnos de nuestra condición realmente. Nuestro verdadero problema no son nuestros actos de pecado, aunque lo miramos así, sino que los actos de pecado son el resultado. El problema está en la condición interior de nuestro corazón. Y nuestra lucha a veces por vencer un pecado, a veces se centra en los actos que cometemos, ¿no? Y uno quiere librarse de esos actos pecaminosos. Esa es nuestra tendencia. Pero la razón es que Dios ya posee una predisposición para perdonarme. Para aclarar un poco más esto, en el Antiguo Testamento habían dos ceremonias importantes. Una ceremonia era el sacrificio y la otra ceremonia era la purificación. La purificación. Nosotros siempre tendemos a enfatizar más el sacrificio que la purificación, pero las dos cosas van juntas. No se puede separar la una de la otra. Cuando hablamos de sacrificio, el sacrificio, ¿no es cierto?, por el pecado, era hecho en nuestro favor. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando una persona reconocía que había pecado, iba al templo y llevaba un animalito en sacrificio. Eso era una expiación del pecado, ¿no? Es decir, el Señor a través de eso nos estaba tratando de cubrir de que el pecado no nos tocara. Entonces, el sacrificio que se hacía era un sacrificio hecho en nuestro favor, pero fuera de mí. Es decir, yo no sufrí el sacrificio, el que sufría el sacrificio era un animalito. Pero junto con eso estaba la ceremonia de purificación. La purificación era hecha en nuestro favor, pero era hecha en mí como pecador. Si ustedes buscan y se dan el tiempo de leer Levíticos 14, los primeros 7 versículos, inclusive el capítulo 19, el versículo 20, usted se va a dar cuenta que el servicio de purificación se asperjaba gotas de sangre sobre el pecador. Entonces yo sentía en mi cuerpo, ¿no es cierto?, que en ese acto que el Señor estaba haciendo de purificación, se asperjaba gota de sangre sobre mí como persona.
¿Saben qué es importante la purificación en el contexto que es una obra permanente en mi vida? No solamente yo debo pedir el perdón, sino es que el Señor me libre purificándome. Quizás nuestro problema es que nosotros tenemos la tendencia a mirar los actos, porque es lo que podemos ver. Los actos son una consecuencia de nuestro interior. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Cuando usted ve una linda plantita y de repente la ve que las hojas comienzan a secarse, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está el problema que las hojas se estén secando? El problema no está en la hoja, está en la raíz. ¿Por qué? Porque lo que le falta a esa plantita es agua. Si tú le empiezas a poner agua, comienzan a rebrotar sus hojas. Entonces, debemos nosotros también aprender a concentrarnos en la religión del corazón y no solamente en la religión de los actos. Proverbios 23-26 señala y dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que pide el Señor entonces? Para que yo reciba el perdón, que le entregue mi corazón, que todos mis pensamientos, todo lo que yo siento, el Señor quiere perdonarme, pero también quiere alcanzar a mi corazón y quiere purificarme. Y si hay un capítulo de la Biblia que habla de la purificación, es el Salmo 51. Y si ustedes tienen su Biblia ahí, búsquenlo, porque este salmo es un salmo de oro esto, el Salmo 51. El Salmo 51 es la confesión que hace David cuando cometió el terrible pecado, ¿no es cierto?, de mandar a matar a uno de sus soldados para quedarse con la mujer de él. Y David en este salmo se concentra más en la purificación y no tanto en el acto pecaminoso. En el versículo 1 habla del acto pecaminoso porque dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si ustedes se dan cuenta, ahí David se está fijando en sus actos pecaminosos, borra mis rebeliones. Pero si ustedes siguen leyendo y ustedes llegan al versículo 7, fíjense que David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces David ahora no solamente está pidiendo perdón por sus pecados, sino que está pidiendo que el Señor purifique su corazón, su mente, que él sea renovado, que sea un hombre nacido de nuevo. Y el versículo de oro para mí está en el versículo 10, cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso tiene que ocurrir y es importante que ocurra, porque si no, probablemente la confesión fue no por un arrepentimiento, sino por un remordimiento. Y a la vuelta de la esquina, pues vamos a volver a pecar, y la vuelta de la esquina vamos a volver a pecar, y vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, tenemos la confianza de que Dios, aunque yo soy infiel, Él siempre es fiel. Y como Dios siempre es fiel, entonces Él está dispuesto
a cada vez que yo vaya a Él, Él me va a dar el perdón si se lo pido de corazón. Pero el Señor quiere algo más, quiere purificarme. Y por eso que David clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestra vida, queridos hermanos, será transformada cuando luchemos con Dios buscando nuestra purificación interior. Así es que quiero invitarlos para que en nuestra vida sea el Señor no solamente perdonándonos, sino purificándonos. Y cuando Dios nos purifica, nosotros andamos con una mente en paz, una mente tranquila, no con conciencia culpable, porque errores cometemos, pero nuestro Dios en su grande amor y misericordia es tan fiel que quiere perdonarnos y quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Así que nuestra oración de este día sea como la del salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde en este santo sábado y en unas par de horas más nos encontramos en la iglesia para seguir adorando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, porque al despertar esta mañana, como tú lo hacías, Señor, cuando aún estaba oscuro, para tener comunión con su Padre Celestial, hoy nosotros despertamos más temprano para tener esa comunión íntima contigo y escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu grande misericordia, por tu perdón y por tu deseo de limpiarnos de toda maldad. Padre, bendícenos en este santo sábado y acompaña, Señor, al pequeñito Eliseo. Está en el hospital en este momento, pero obra tú en su salud para tranquilidad de sus papitos y de la familia, y que puedan gozarse en ti, porque cuando clamamos y somos fieles, tú siempre estás dispuesto a responder nuestras oraciones. Bendícenos al comenzar este nuevo día. Oramos agradecidos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Buen día para todos. Sí, muchas gracias a todos. Dios los bendiga.